Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Es un gusto saludarte. Si no tienes una iglesia a la cual asistir, te invito a que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, como lo dice el autor de Hebreos, y puedas reunirte con nosotros. Tenemos 2 servicios dominicales, uno a las 8:30 de la mañana y el otro a las 11 de la mañana. La ubicación es en el Hotel Hilton Guatemala City, en el kilómetro 9.5 de carretera a El Salvador, en el Salón Quetzal. Te esperamos, será una bendición enorme que nos acompañes. Hasta pronto. Bienvenidos a la tercera parte de la tercera temporada de la serie titulada Efesios, en la que estamos estudiando la porción práctica de esta carta de Pablo a los Efesios. Me refiero a los capítulos del 4 al 6. Las 2 semanas anteriores han sido fundamentales para nuestra comprensión. En la primera semana descubrimos que Pablo habla desde su prisión, no a pesar de ella. Sus cadenas en el Señor fungen como las credenciales de un verdadero siervo de Dios que le pertenece a Cristo y que está en Cristo. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo se presenta como prisionero de Cristo Jesús. Vimos que ese de es de pertenencia. Pablo está diciendo, en mi sufrimiento, este se redefine porque tengo un dueño. Mi dueño no es el César, mi dueño no es el Imperio Romano, mi dueño es Cristo. Y en el capítulo 4, versículo 1, Pablo se presenta como preso en el Señor. Vean que ya no es de, sino en. Y esto significa que Él está en Cristo. Y esa es la fórmula paulina, en Cristo, que implica esto. Toda su realidad de vida es Cristo. Su vivir es Cristo, como Él también lo escribió. Aprendimos que nuestro sufrimiento está bajo el control soberano de Dios y que éste sirve para los propósitos eternos del Evangelio. En la segunda semana vimos que Pablo, con toda su autoridad apostólica, no ordena, sino que ruega. Contrastamos el liderazgo abusivo con el liderazgo genuino, descubriendo que la autoridad real se ejerce desde una postura de humildad, servicio y súplica, y no desde una postura de soberbia, poder e imposición. Hoy llegamos al corazón de la exhortación de Pablo en el inicio de esta sección práctica. Después de establecer desde dónde habla, que es la prisión, y también cómo habla, que es el ruego, ahora Pablo nos dice qué es lo que ruega. Y esto lo vemos en esta porción del versículo 1, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto es lo que Pablo ruega, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el texto griego dice literalmente esto, que andéis como es digno del llamado con que fuisteis llamados. Y voy a darles más detalles de esto.
más adelante. Es por este motivo que he titulado este mensaje de la siguiente manera: andando en la dignidad del llamado. Andando en la dignidad del llamado. Y quiero que noten algo crucial desde el principio. Pablo no nos está llamando a ser dignos, sino a andar dignamente. Se lo repito, Pablo no nos está llamando a ser dignos, sino a andar dignamente. La diferencia entre ser dignos y andar dignamente es monumental. Porque ser dignos sería un peso imposible de cargar por nosotros mismos, una meta inalcanzable por nuestras propias fuerzas. Ninguno puede ser digno por sus propios méritos o en sus propias capacidades. Pero en contraste, Pablo nos invita a andar dignamente. Y esto es distinto porque andar dignamente es responder a la dignidad que ya se nos ha conferido en Cristo. Esto significa que la exhortación de Pablo no es conviértanse en aquello que ustedes no son por sus propias fuerzas, sino más bien sean en la práctica lo que ya son en Cristo. Muestren con su estilo de vida lo que ya son en Cristo. Leamos las 20 palabras del primer versículo al que, incluyendo esta prédica, habremos dedicado 3 semanas explorándolo. Si hay algo que no me preocupa en esta vida, amados hermanos, es que se me acaben los temas para predicar en la Biblia. Más bien, lo que me preocupa es que no me alcance la vida para enseñar la Biblia. Adrian Rogers solía decir que la Biblia es como un océano. Adrian Rogers fue uno de mis mentores que marcó mi vida de una forma rotunda. Decía que la Biblia es como un océano al que un niño pequeño puede acercarse a la orilla y disfrutar, pero un buzo experto jamás tocará fondo. Y esa es la realidad. Yo tenía planificado en la primera semana darles, según yo, los primeros 3 versículos de la sección práctica. Y ya vamos por 3 semanas y hasta ahora voy a terminar el primer versículo. Dice el texto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La parte que he subrayado, la cual está conformada por 12 palabras, es en la que nos corresponde profundizar hoy. Iniciaremos de atrás para adelante. Es decir, veremos primeramente la expresión, la vocación con que fuisteis llamados y posteriormente la frase que andéis como es digno. Este es el punto número 1, el fundamento, el llamado divino. Profundicemos entonces en la expresión, la vocación con que fuisteis llamados. Les he dicho ya al inicio de la prédica que una traducción textual desde el griego sería como esta que he hecho para ustedes. El llamado con que fuisteis llamados. El llamado con que fuisteis llamados. Vean que el texto griego no tiene necesariamente la palabra vocación. Es que los traductores, cuando vieron 2 palabras prácticamente iguales, dijeron, bueno, busquemos un sinónimo de llamado y pusieron la vocación con que fuisteis llamados. Pero textualmente dice el llamado con que fuisteis llamados. ¿Notan la redundancia aparente? Sin embargo, esta repetición no es accidental. Es un énfasis deliberado e intencional del apóstol Pablo, como bien lo observa el biblista Harold Hunter en su exhaustivo comentario sobre Efesios. Dice, la repetición enfatiza la certeza y la importancia del llamado divino. No es una invitación casual que uno pueda aceptar o rechazar según su conveniencia. Es un llamado efectivo de Dios que ha alcanzado y transformado al creyente. No estamos delante de una mera invitación casual. Estamos delante de algo que conocemos como el llamado efectivo de Dios para nosotros. Pero, ¿a qué fuimos llamados? Y acá está el error en el que muchos de nosotros hemos caído. Me incluyo. Estoy hablando desde mis propios errores. Muchos hemos caído en esto.
pensar que hemos sido llamados principalmente a una tarea, a un ministerio, a un cargo, a un rol, a un desempeño, a una función específica en la iglesia. Cuando lo cierto es que ante todo fuimos llamados a esto, una relación con Dios. Una relación con Dios. Confirmemos esto regresando brevemente a la sección teológica del Veraca o la bendición en el prólogo de la carta, donde Pablo ya estableció lo siguiente, y esto que estamos haciendo debe ser la dinámica, porque ahora estamos hablando de lo práctico, pero el fundamento de lo práctico está en lo teológico, y dice Pablo prácticamente al inicio de la carta: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad pasada, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Somos aceptos en Cristo. Ahora, quiero darles una panorámica de estos 4 versículos por medio de la siguiente tabla. Y observen allí lo que es la naturaleza del llamado. Este es personal y relacional, no es una fuerza impersonal, sino un acto de Dios dirigido específicamente a nosotros. Ahora, ¿cuál es la base escritural para esta naturaleza del llamado? Los términos como nos escogió, habiéndonos predestinado, nos hizo aceptos. Vemos también el motivo de Dios, el cual es el amor. Su iniciativa no se basa en nuestro mérito ni en nuestras obras, sino en su carácter y afecto por nosotros. Y la base escritural son estas 2 palabras tan profundas: en amor. Y el resultado para el creyente es el siguiente: identidad y posición, no solo un ministerio o tarea, porque esto define quiénes somos en Cristo, más allá de lo que hacemos. Y esto lo vemos en frases como ser santos y sin mancha, hijos suyos, aceptos en el amado, que es Cristo. Es bien importante tener claridad teológica para comprender qué es lo que Pablo está diciendo en la sección práctica. Andrew Lincoln, en su comentario sobre Efesios, lo dice hermosamente: el llamado divino no es meramente un evento pasado, sino una realidad presente que da forma a la totalidad de la existencia del creyente. Y hago una pausa aquí. Si bien el llamado divino viene desde antes de la fundación del mundo, es una realidad presente. ¿Y qué es lo que sucede en esa realidad presente? Como creyentes transforma la totalidad de nuestra existencia. Fuimos llamados a participar en la vida misma de Dios, a ser adoptados como hijos en su familia eterna. Pablo también dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Resalto esto: el llamado divino da forma a la totalidad de la existencia del creyente, no a una parte ni a un gran porcentaje, sino a la totalidad, no solo a lo que el creyente hace, sino principalmente a todo lo que el creyente es en Cristo. Desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, más que llamarte a hacer algo, Dios te llamó a una relación personal con Él, que se resume a esto: que seas su hijo. Esto nos hace comprender el siguiente principio: el ministerio emerge desde nuestra relación con Dios,
no al revés. No al revés. Cuando piensas equivocadamente que tu llamado principal es una tarea o un mero desempeño, corres el inmenso riesgo de confundir ministerio con relación con Dios, como a mí me pasó. Por eso, yo no creo que el púlpito esté para pretender ser algo que no somos al estilo de los fariseos. El púlpito está para ser vulnerables, y es desde mis propios errores que hoy quiero predicarles. Porque en un momento dado le serví a Dios en la música y caí en un ritmo muy extenuante, en un trajín sin parar. Viajaba 200 días al año. Regresaba a casa, era soltero, por eso lo pude hacer. Y volví a casa, mi mamá me ayudaba con la logística de lavar la ropa y nos dábamos cuenta, mamá, ya no podemos meterla al closet, va de nuevo a la maleta. Recuerdo cuando salí un 2 de enero para solo seguir trabajando en Nashville, seguir grabando el disco que me habían encomendado hacer. Y fue en esa rutina donde un día me topé con una pared que solo recordar me quebranta nuevamente, porque el Señor habló a mi corazón fuertemente y me dijo, Fernando, estás haciendo todo para mí, pero no estás conmigo. Se lo resumo a esto. Fernando, estás en un ministerio muy ocupado, pero no estás teniendo una relación personal conmigo. Y ahora, años más tarde, cuando lo veo en retrospectiva, a la luz de la teología de la carta a los Efesios y de la práctica de la carta a los Efesios, me doy cuenta que exactamente había caído en ese error, en un ministerio sin relación, con buenas intenciones, pero no haciendo lo que el Señor quería que yo hiciera y tomara como una prioridad mi relación con Él. Y acá está el meollo del asunto. La relación no emerge del ministerio. El ministerio emerge de la relación con Dios. Esta es la gran lección de la historia que contrasta a la afanada y turbada Marta, que se ahogaba, asfixiaba en el servicio a Cristo y a sus hermanos, y la contemplativa María, que escogió la mejor parte, estar a los pies de Jesús, estar con el Señor. María dio prioridad a su relación con Cristo. Como pastor me preocupa ver a tantas personas que se autoengañan como yo lo hice, creyendo que tienen una relación con Dios simplemente porque sirven en un ministerio. Pero lo cierto es esto: si les quitas su servicio, no les queda nada. Porque el servicio, por más visible, activo, destacado, aplaudido, exitoso, premiado o reconocido que sea, no es jamás sinónimo de relación con Dios. ¿De qué servía recibir un premio en México por productor del año sin una relación profunda con mi Dios? ¿De qué servía? Por eso entendí tanto cuando Pablo dice, todo lo tengo por estiércol. Ese es el término, perdón, es lo que dice. Lo tengo por basura, ponen algunas versiones haciendo un eufemismo, pero lo tengo por estiércol. Ahora que conozco la grandeza de estar unido a mi Cristo. En la práctica, entonces, he visto a tantas personas que se congregaban únicamente por el ministerio o privilegio que desempeñaban. Una vez dejaron de servir, automáticamente se dejaron de congregar. Porque confundieron ministerio con relación. Incluso yo me inventé una terminología y creo que la voy a patentar. Los llamo los paracaidistas de privilegio o paracaidistas de servicio. Solo se congregan cuando les toca servir, porque sin servicio no tienen conexión con Dios ni con la iglesia local.
Quizá algunos sí tuvieron un ministerio, entre comillas, pero no una relación verdadera con Cristo ni con su iglesia. Por cierto, una relación con Cristo se evidencia en cómo nos relacionamos con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es por eso que al dejar de servir, no solo se evidencia la falta de relación con Cristo de muchos, sino también su falta de pertenencia al cuerpo de Cristo, la iglesia. Jesús dijo algo en el Sermón del Monte que nos debería hacer temblar. Porque el Evangelio no es un menú de complacencias para la comezón de oír, ni para manipular el ego humano. El Evangelio nos sacude, nos confronta, nos quebranta. Y esto nos debería hacer temblar, y me incluyo. Dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, se refiere al día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate bien, estas personas que Jesús rechaza rotundamente aparentan ser creyentes con grandes ministerios, con ministerios muy activos, con ministerios que tenían manifestaciones sobrenaturales, profetizaban, exorcizaban, es decir, expulsaban demonios en el nombre de Jesús. Y no solamente hacían milagros, sino que hacían muchos milagros en el nombre de Jesús. Pero Jesús no les dice, no hicieron lo suficiente. Jesús tampoco les dice, no fueron lo suficientemente visibles. Jesús les dice algo mucho más profundo: nunca os conocí. Es decir, nunca tuvieron una relación personal conmigo. Tuvieron una relación con sus ministerios, con sus actividades, pero no conmigo. Nunca os conocí. ¿Qué significa eso? Que ellos hicieron mucho, pero nunca tuvieron una relación auténtica, genuina con Dios. Irónicamente, insisto en esto, sí tuvieron un ministerio, pero no una relación con el Señor. Su actividad pareció hasta ser impresionante, pero su corazón nunca partió por hacer lo más básico: rendirse a Dios. Solo se entregaron a lo que hacían en el nombre de Dios, pero no al Dios cuyo nombre es sobre todo nombre. Usaron el nombre del Señor en vano, y uno de los resultados de usar el nombre del Señor en vano es catapultar el propio nombre, el ego. Se envanecieron ellos mismos. Tanto se envanecieron que en el día del juicio el Señor nos da un anticipo de que seguirán hablando de sí mismos. Hablan de sí mismos en púlpitos, hablan de sí mismos en redes, hablan de sí mismos en todo lugar donde pueden. Y en el día del juicio seguirán diciendo: pero Señor, yo hice esto, y yo esto, y yo esto, y yo esto, y yo esto. Y expulsé demonios y muchos milagros, y yo. Hacer no es lo mismo que conocer. Servir no es lo mismo que amar. Ministrar en el nombre de Jesús no es lo mismo que caminar con Jesús. Puedes predicar desde un púlpito, o podemos, me incluyo, predicar desde un púlpito y no haber oído su voz en el silencio, en la intimidad. Puedes adorar en público sin haberlo adorado jamás en privado, ni en espíritu y verdad.
al estilo de los fariseos, como un exhibicionismo espiritualizado, sin sustancia. Puedes sanar a otros y no haber dejado que Él te sanara a ti. Puedes liberar a otros sin haber sido realmente libre tú. Puedes liderar a una iglesia o un área de la iglesia sin haber permitido que Él liderara tu corazón. El Señor no rechaza el servicio per se. Él se presentó a sí mismo como aquel que está entre nosotros, como el que sirve. Pero lo que sí está rechazando absolutamente es esto: el servicio sin relación. El servicio sin relación con Dios. Porque Él no busca meros trabajadores ni jornaleros. Busca hijos. Hijos que lo conozcamos. Hijos que seamos conocidos por Él. Y si tu vida se define por lo que haces y no por lo que eres en Cristo, mi responsabilidad delante de Dios no es quedar bien contigo, sino advertirte alto y claro con toda contundencia que si no te arrepientes y si no vuelves a Él, entonces algún día escucharás las palabras más aterradoras de todas las sagradas escrituras. Nunca os conocí. No porque no hayas servido, no porque no hayas asistido a una iglesia, sino porque nunca te rendiste realmente para ser conocido por Él y para conocerlo a Él. Muchos que hoy están en ministerios, quizás con buenas intenciones, están viviendo una espiritualidad de mero rendimiento, de mero desempeño, no de una relación profunda, personal y dinámica con Dios y su iglesia. Quizás algunos han perdido el enfoque buscando su protagonismo individual en lugar de la gloria de Dios. Y al carecer de una relación con Dios, su ministerio, entre comillas, se trata de ellos mismos y no de Dios. Se trata de su ego y no de Dios. Y en lugar de negarse a sí mismos, se están proclamando a sí mismos, haciendo un personal branding de su propio nombre, una marca personal de su propio nombre, figurando hasta en la sopa, teniendo ministerios que giran en torno a sus feas caras y personalidades, fomentando el culto a la personalidad de los fieles en lugar de poner la mirada de esto solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como el fariseo de la parábola, que al orar en lugar de hablar con Dios, Jesús dijo que hablaba con su propio ego. ¿Saben por qué no hablaba con el verdadero Dios? Porque su Dios con D pequeña era su ego. Por eso, Octavius Winslow dijo que tarde o temprano nos damos cuenta de que el ídolo más difícil de derribar es nuestro propio ego. Y por eso Jesús dijo, el primer paso es este: niéguense a sí mismos. Derriben ese ídolo que es el más difícil de vencer. Muchos oran a su propio ego, predican a su propio ego, cantan a su propio ego, sirven a su propio ego, adoran a su propio ego. Su ídolo es su propio ego, su Dios con D pequeña es su propio ego, la locomotora que jala todos los vagones de su vida es su ego. Y no el Espíritu Santo. Y la advertencia bíblica es esta: en el día del juicio postrero, Jesús no los rechazará por falta de obras, los rechazará por falta de una relación personal con Dios, por falta de intimidad con Dios. No los rechazará porque no hayan ejercido un ministerio, sino que los rechazará por no estar en Cristo. Lo rechazará por haber confundido ministerio con relación. Veamos la siguiente gráfica comparativa que he preparado para ustedes. Del lado izquierdo he colocado lo que es el ministerio, entre comillas, sin relación con Dios. Y esto es lo que produce: búsqueda de protagonismo, autopromoción, lucha de egos, competencia insana, ambiciones ocultas, dobles agendas, y el resultado es: nunca os conocí.
Y del lado derecho pueden ver el contraste. Una relación con Dios que produce un ministerio genuino genera entonces humildad auténtica, no fingida. La mansedumbre de Cristo en nosotros, es decir, el fruto del Espíritu en nosotros. Servicio desinteresado, sin dobles agendas, sin ambiciones ocultas. Unidad del Espíritu, no divisiones ni competencias. Y la gloria dada solo a Dios. Y el resultado es andar digno del llamado que hemos recibido. ¿Cuánta razón tiene la carta de Judas al señalar a las personas que han hecho una farsa, un performance, una presentación vacía de su supuesto servicio a Dios y al prójimo? Aquellos que viven en pura apariencia sin consistencia. Judas dice que estos son como estrellas errantes o fugaces, que sí deslumbran, impresionan, parecen ser guías, parecen ser líderes espirituales, grandes referentes, pero en realidad no tienen trayectoria ni propósito porque van sin rumbo a la deriva de su propio ego. Como lo he tratado de ejemplificar acá, esta es la metáfora que Judas hace. Estrellas errantes que brillan sin rumbo, estrellas fugaces que arrastran a otros a la perdición. Es triste pensar que hay muchos evangélicos sin rumbo, impresionados por la forma en la que deslumbran los falsos maestros, pero solo están orbitando alrededor del ego de estos, rindiendo culto al ego de estos. No están caminando en Cristo. Una mujer que tradujo la Biblia para uno de los tantos idiomas de nuestro país, en una reunión de mujeres, hizo este comentario que mi esposa me lo compartió después y que me marcó. Esta traductora de la Biblia dijo: la teología de muchos guatemaltecos no se basa en lo que la Biblia dice, sino en lo que dice su líder religioso. Por eso sean bereanos del siglo XXI. Cuestiónenme todo lo que quieran. Cuestiónenme todo lo que quieran. Yo voy a aplaudir. Yo voy a gozarme cuando los vea a ustedes yendo por ustedes mismos al texto bíblico y no orbitando detrás de estrellas errantes, de estrellas fugaces. Ciertamente brillar en un ministerio sin tener una relación con Dios es andar como una estrella errante y no como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Este poema anónimo, que ha resonado por años en el cristianismo, resume con crudeza y belleza a la vez la advertencia de Jesús al expresar: nunca os conocí. Tú me llamas maestro y no me obedeces, luz y no me ves, camino y no me sigues, vida y no me deseas, sabio y no me escuchas, amable y no me amas, rico y no me invocas, eterno y no me buscas, justo y en mí no confías, noble y no me sirves, Señor y no me adoras. Si yo te condeno, no me culpes. Aquí está el punto crucial que muchos cristianos no comprenden. Nuestra dignidad no proviene de nuestros logros, nuestro desempeño espiritual o de nuestra utilidad para Dios y los demás. Nuestra dignidad proviene de quién nos llamó y a qué nos llamó, y principalmente nos llamó a esto, a una relación con Él, como sus hijos, en Cristo Jesús. Snodgrass, en su comentario de Efesios, hace una observación profunda diciendo: la dignidad cristiana no es algo que debamos alcanzar mediante el esfuerzo moral, es algo que se nos ha conferido mediante el llamamiento divino. La ética cristiana entonces no es un intento desesperado por ganar la aprobación de Dios, sino una respuesta gozosa a su gracia inmerecida. Esto establece un principio fundamental: nuestra identidad precede a nuestra actividad. Es decir, lo que somos precede a lo que hacemos.
Primero somos hijos amados de Dios en Cristo, luego servimos desde ese lugar de aceptación, no para obtener dicha aceptación. No servimos para ser aceptados, sino que servimos porque ya hemos sido aceptados en el amado que es Cristo. La vida cristiana no comienza con el deber, porque nadie podría hacer lo que le corresponde en sus propias fuerzas. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Entonces, la vida cristiana no empieza desde el deber, sino con el ser. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿y qué hizo Él? Darnos vida. Hacer de nosotros personas vivas por su Espíritu. Entonces, parte desde el ser y luego desemboca en el deber o el hacer. La vida cristiana no empieza entonces con lo que hacemos, sino con lo que Dios hace de nosotros. La forma verbal que Pablo usa en la expresión fuisteis llamados es lo que en griego conocemos como el aoristo, lo cual implica tiempo pasado y una acción consumada, una acción que ha sido completada. Esto implica lo siguiente: Dios ya nos llamó, ya lo hizo. Dios ya nos escogió. Dios ya nos adoptó. Dios ya nos aceptó en el amado que es Cristo. Entonces ahora, desde esa seguridad, desde esa dignidad no ganada por nosotros, sino conferida por Cristo, andemos de manera coherente con tan alto llamamiento. Este es el punto número 2 y final. El andar la dignidad como estilo de vida. Veamos ahora la expresión, que andéis como es digno. Abordemos el significado de andar. Andar o caminar es una metáfora para conducta o comportamiento que proviene desde el Antiguo Testamento. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como andar es peripateo, que literalmente significa caminar alrededor, conducirse, y tiene el sentido de comportarse en la vida diaria. Pablo urge a los creyentes a cambiar todo comportamiento y los patrones de conducta que no sean congruentes con su nueva identidad en Cristo. Es decir, la preocupación de Pablo es esta: ustedes ya son algo y no actúan como lo que son. No están siendo congruentes. F.F. Bruce, en su comentario clásico, explica: el andar en el lenguaje paulino no se refiere a momentos picos de experiencia espiritual, sino al patrón habitual de la vida cotidiana. Es la suma total de nuestras decisiones, palabras, actitudes y acciones en el transcurso ordinario de nuestros días. Esto es crucial. Pablo no está hablando de experiencias místicas ocasionales o de momentos extraordinarios en el servicio a Dios. Porque, amados hermanos, en el evangelicalismo actual hay mucha gente persiguiendo experiencias, pero muy poca gente dispuesta a tener un estilo de vida que sea congruente con el cristianismo. Pablo está hablando aquí de cosas cotidianas, ordinarias, de cosas del día a día, lo que sería en el presente el equivalente a cómo te levantas cada mañana, cómo te relacionas con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, cómo te relacionas con tus hermanos en la iglesia, tu familia espiritual, cómo te relacionas con tus vecinos y con las personas en los diferentes ámbitos de la vida, cómo conduces en el tráfico, cómo tratas a un policía de tránsito. No escuché ningún amén. ¿Cómo tratas a los subordinados en tu trabajo? ¿Cómo tratas a un mesero en el restaurante? ¿Cómo tratas a un empleado en el supermercado? ¿Cómo reaccionas ante la crítica? ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Cómo usas las redes sociales? Entre muchas otras cosas. En su libro Basic Christianity, Cristianismo Básico, John Stott dice con una precisión teológica y con un corazón pastoral que lo caracterizan en sus escritos lo siguiente: la teología debe ser vivida, no basta con creerla, debe ser encarnada.
Más adelante, en otro de sus libros, The Cross of Christ, La Cruz de Cristo, el mismo Stott escribió una de sus frases más célebres: la teología debe convertirse en biografía. La teología debe convertirse en biografía. El sentido es que lo que creemos debe convertirse en nuestra historia de vida. Pero muchos dicen creer una cosa y su historia de vida es totalmente opuesta a lo que han afirmado que creen. La vida cristiana no se mide por los picos de las montañas, de las conferencias, congresos, actividades, retiros espirituales, cultos dominicales o conciertos. Se vive principalmente en esto, los valles cotidianos de la rutina diaria. ¿Cómo voy a saber si alguien es un verdadero cristiano? No por todo lo que brinque y salte en un concierto, y no estoy atacando a los conciertos cristianos para nada, porque cada cosa tiene su espacio. Pero voy a creerle a alguien que es cristiano si llego quizás a su cocina y lo veo sirviendo a su esposa y a sus hijos lavando los platos. Es de esa manera en la vida cotidiana, en el día a día, en la rutina diaria, que se manifiesta nuestro caminar cristiano. En los momentos en que elegimos amar incondicionalmente, perdonar sin que se nos haya pedido, callar palabras impulsivas y destructivas, mantener la paciencia en el desgaste relacional, no ceder ante la tentación y hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Porque estamos conscientes de esto. Coram Deo, estoy delante de su presencia en todo momento. Él sí me ve. Él sí me ve. El cristianismo se vive cuando lo que creemos se convierte en lo que somos. Ahora abordemos el significado de digno. Es la palabra griega agios, que se traduce como digno o dignamente. Significa de manera equivalente, con el mismo peso, en proporción a. Esto es bien importante entenderlo, porque nosotros entendemos en castellano la palabra digno o dignamente de cierta forma, pero en la cosmovisión del griego del Nuevo Testamento significaba esto que les acabo de decir, de manera equivalente, con el mismo peso o en proporción a. De hecho, es un término que se usaba mucho en el mercado, en el ámbito de la balanza comercial, que implica que ambos lados estén equilibrados. Yo todavía recuerdo de niño haber acompañado a mi mamá al mercado y se ponía un peso de un lado y el producto del otro. Tenía que estar equilibrado. Es desde ahí donde viene ese término. Ahora, Pablo está diciendo esto, que haya correspondencia entre el peso de su profesión de fe y el peso de su práctica diaria, como lo ejemplifico en esta imagen. Que su manera de vivir sopese el llamamiento que han recibido. Vean cómo en esta balanza el llamado pesa tanto, pero nuestro andar debe ser equivalente a ese llamado, sopesar ese llamado. Y es en la cotidianidad, en la vida que llamaríamos ordinaria, en el día a día. Stephen Bach, en su comentario sobre Efesios, señala: la exhortación de Pablo a andar dignamente no es un llamado al desempeño moral ni a un esfuerzo legalista, sino una invitación a vivir en armonía con la nueva identidad que los creyentes ya poseen en Cristo. El imperativo ético fluye del indicativo de la salvación. Ojo con esta última frase. La santificación no es el medio para ser aceptados, sino el fruto de esa aceptación. Esto nos conduce al siguiente principio. Andar dignamente implica que nuestra vida externa refleja la realidad interna de nuestra unión con Cristo. Es decir, que estamos en Cristo. Más que un asunto de perfección, es un asunto de coherencia entre el llamado que hemos recibido y nuestro caminar, nuestro andar, nuestro estilo de vida.
Estas son las conclusiones de este mensaje. Hermanos, hemos llegado al final de este mensaje, pero no al final del camino. Porque andar dignamente no es un evento único, sino un estilo de vida permanente. Hoy hemos descubierto 3 verdades transformadoras. Primero, que nuestro llamado no es principalmente a una tarea, sino a una relación con Dios. Antes de ser siervos, somos hijos. Antes del ministerio está la intimidad con Dios. E insisto en esto, Dios no busca jornaleros, Dios busca hijos. Y tanto así que nos deja como una muestra excepcional la parábola del hijo pródigo. Un hijo que lo echó todo a perder, que lo perdió todo, que incluso perdió su dignidad, deseando la comida de los cerdos, las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos, que apacentó cerdos, que en el contexto del judaísmo del primer siglo era una profesión considerada como inmunda. Él regresa en un estado de inmundicia a la casa de su padre, pensando que no podía ser ya más su hijo, y entonces su negociación era: papá, voy a ser tu jornalero. Pero ¿qué hizo el padre? Corrió, lo abrazó en su estado de inmundicia, lo limpió, le puso ropa nueva, le puso un anillo en su dedo, le puso sandalias en sus pies. Y le dijo: yo no ando en búsqueda de jornaleros, yo ando en búsqueda de mi hijo. Yo andaba en búsqueda de mi hijo. Y por eso voy a hacer una fiesta, porque mi hijo ha vuelto a casa. Y esa es la historia de todos nosotros con nuestro Padre Celestial. Él no quiere jornaleros de servicio, acción, actividad. Él quiere hijos. Y claro, nos llamó a servir, pero no sin relación. Nos llamó a servir partiendo de una relación personal, profunda con Él. Lo segundo es que nuestra identidad no se fundamenta en el reconocimiento ni en los logros ministeriales, sino en que Jesús nos conoce. Ese es el todo de la vida cristiana. Ese es el todo. No hacemos para llegar a ser, sino que porque ya somos, entonces hacemos. Y tercero, andar dignamente no es alcanzar la perfección por nuestras propias fuerzas, sino vivir en coherencia con quien ya somos, hijos amados, aceptados, transformados en Cristo. No se trata de momentos picos de espiritualidad, ni emocionalismos, ni trances. Se trata del patrón habitual de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana. Se trata de que, como lo dijo Stott, nuestra teología se convierta en nuestra biografía, es decir, que lo que creemos sea realmente nuestra historia de vida. Y he tratado de plasmar la secuencia del llamado en esta imagen. Vean cómo el llamado desde antes de la fundación del mundo va directamente a que nosotros tengamos una relación personal con Dios. Todo emerge y todo surge desde la relación con Dios. Entonces, esa relación con Dios nos da una identidad. Ahora que somos sus hijos. Y luego, ya al tener una relación con Dios y una identidad en Dios, entonces viene nuestra conducta, nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro servicio. ¿Y qué sucede? Con nuestra conducta retroalimentamos nuestra relación con Dios para profundizar aún más en esto. Veamos lo siguiente: de la relación con Dios nace la identidad, de la identidad fluye la conducta y la conducta retroalimenta y profundiza la relación con Dios, logrando así un ciclo virtuoso. Con amor pastoral te digo que mi anhelo al compartirte este mensaje de las Escrituras es que al salir de aquí hoy no te vayas con una carga más pesada, sino con una identidad más clara.
mi anhelo es que entiendas quién eres en Cristo. Que entiendas que el Señor te llamó a una relación con Él, no a una mera tarea, no a un mero rol, no a una mera posición eclesiástica, no a un mero título en una comunidad de fe o congregación. Que hoy comprendas que tu estilo de vida debe emerger desde esa identidad que Cristo te da. Y descansa en esto. No necesitas ganar lo que Cristo ya te dio. Es tuyo porque estás en Él. Solo tienes que vivirlo. No tienes que ganarlo, tienes que vivirlo. Pero no se trata de vivirlo a tu manera, sino a la manera de Dios. Por eso, como pastor, imitando a Pablo, te ruego con todo mi corazón que camines como es digno del llamado que Dios te ha hecho, partiendo de una relación personal con Él, partiendo de ser su hijo, de reconfigurar tu identidad desde esa relación con Él. No, el mundo nunca va a poder darte una identidad auténtica. Nunca te va a dar identidad real. El mundo caído, con todo su éxito, con todo lo que ofrece, jamás va a poder darte una identidad real. Dios sí, y solamente lo hace cuando estamos en Cristo. Que así sean nuestras vidas. Quiero invitarles a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo no las tengo. Solo tú las tienes. Por eso, confiando en lo que tú le dijiste a Isaías, o lo que hablaste por medio de Isaías, que tu palabra no regresará vacía, sino que cumplirá con todo aquello por lo cual tú la envías. Yo te suplico, Señor, que tu palabra caiga en la buena tierra de tu parábola, en el buen terreno. Si hay un corazón endurecido, ablándalo, Señor, tócalo, transfórmalo. Dale a mis hermanos, Señor, ese corazón sensible para que la semilla pueda germinar y para que puedan llevar mucho fruto, para que hoy puedan entender, Señor, que su llamado es más precioso de lo que pensaron. Su llamado es una relación personal contigo. Su llamado es a ser tus hijos. Su llamado es a llamarte o a decirte Padre. Por eso cuando nos enseñaste a orar, dijiste: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. Hoy podemos decirte Padre, porque a eso hemos sido llamados, a ser tus hijos. Perdónanos por haber confundido ministerio con relación, cuando estos no son sinónimos. Hoy comprendemos que es desde nuestra relación personal contigo que emerge el ministerio que tú nos das. Y queremos cuidar nuestra relación contigo. Señor, que nuestro ego no haga interferencia en nuestra relación contigo, en nuestra relación con el prójimo, en nuestro servicio a ti y a nuestros hermanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Hoy, Señor, recalibra nuestros corazones, alinea nuestros corazones, para que nuestra prioridad sea estar sentados a tus pies como María, y sí servir, pero desde nuestra relación contigo
y desde nuestra identidad, la identidad que tú nos has dado. Bendice a mis hermanos, Señor. Que no se vayan de aquí con un sentimiento de condenación, sino de libertad. Que no se vayan de aquí con una carga más pesada, sino con una identidad clara de quiénes son en ti. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día y recibo el regalo de la vida eterna. Cámbiame tú, Jesús, transfórmame tú, Dios, con tu Espíritu, porque no lo he logrado jamás en mis fuerzas. Dependo de ti. Sé el Señor de mi vida y sálvame. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El nombre sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que solo tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre, que hemos orado. Jesús, Jesús, nuestro amado Jesús. Amén y amén. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicien cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Amado Dios, te ruego que en ese día del juicio, podamos escuchar: hijo, hija, te conozco perfectamente. Te conozco perfectamente. Te conozco perfectamente. Y me di cuenta que peleaste, que no fuiste perfecto, que no fuiste perfecta, que me amaste, que me serviste, pero que diste prioridad a tener una relación conmigo, y que me serviste no para alimentar tu propio ego, sino para mi gloria. Por eso te conozco perfectamente. Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
que esas sean las palabras, y aún más hermosas que esas palabras, Señor, las que escuchemos en el día del juicio. Porque a todos nosotros se nos da el regalo de vivir una sola vez en esta tierra, y después de esto el juicio. Y esto es lo que más anhelo escuchar de ti. Te conozco perfectamente, porque me rendí de verdad, porque me dejé conocer por ti y te llegué a conocer a ti. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por permitirnos congregarnos, por permitirnos estar reunidos en tu nombre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos adorarte en espíritu y verdad. Gracias por mis hermanos. Tú conoces sus contextos, interioridades, intimidades. Tú sabes, Señor, cuáles son sus luchas, sus desafíos. Señor, te ruego que obres en sus vidas y que te muestres a ellos, Señor, que te hagas evidente, que restaures, Señor, lo que esté roto. Señor, quita escombros, guíalos, Señor, a salir de la ruina, que puedan ellos, Señor, ver cómo tú reconstruyes, cómo para ti las cosas no están perdidas, sino que solamente es parte del proceso, que tú sigues haciendo algo en sus vidas. Señor, obra en matrimonios que estén desgastados, en relaciones de padres con hijos. Obra, Señor, en las familias. Te ruego que puedas traer sanidad a los que estén enfermos. Señor, que puedas traer libertad a los que estén cautivos de trastornos psicológicos como ansiedad, como depresión. Señor, que podamos ver todos tu actuar, tu obrar en nuestras vidas. Señor, queremos vivir en esa plenitud, porque tú eres el buen pastor de Juan capítulo 10, que vino a dar vida y vida en abundancia. Señor, tú eres también el gran pastor de Hebreos 13, y tú eres, Señor, el pastor principal de 1 de Pedro 5. Tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Por eso, si te tenemos a ti, Cristo, lo tenemos todo. Tú vas a traer sanidad, restauración. Tú vas a perfeccionar la obra que empezaste en nosotros, y descansamos en esto. Señor, por eso yo quiero hablar y orar tu palabra sobre mis hermanos directamente desde el texto bíblico. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Shalom, shalom. Más allá de ausencia de guerra, más allá de ausencia de hostilidad, shalom es plenitud, es completitud. Shalom es bienestar, es realización, no circunstancial, sino relacional. El shalom viene de que Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo os la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y es en tu shalom que viviremos, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, y oramos en el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo del Señor dice: amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Es un gusto saludarte. Si no tienes una iglesia a la cual asistir, te invito a que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, como lo dice el autor de Hebreos, y puedas reunirte con nosotros. Tenemos 2 servicios dominicales, uno a las 8:30 de la mañana y el otro a las 11 de la mañana. La ubicación es en el Hotel Hilton Guatemala City, en el kilómetro 9.5 de carretera a El Salvador, en el Salón Quetzal. Te esperamos, será una bendición enorme que nos acompañes. Hasta pronto. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.